Ya estamos arrancando, gracias a los que ya están, que son puntuales. Quería saludarlos a todos. Sí, entramos en un periodo especial del año, que es un periodo de reconversión, un periodo que se están transformando las cosas para bien. Hola, Maxi. Es un periodo de realmente de transformación que hasta hace no muchos años, cuando empezaron las 3 semanas, las personas se asustaban, vivían situaciones difíciles, porque estas 3 semanas recuerdan allá lejos, a la historia, y hasta lo podríamos definir la antigüedad, momentos duros. Si vamos bien para atrás, nos vamos al año 3336. Hablamos de la llegada, estamos hablando del final del primer templo de Jerusalén, 3336, estamos en el 5780, estamos hablando 2444 años atrás, estamos yendo para atrás. Hola Eva, en Facebook, 2444 años atrás. Era el final del primer templo de Jerusalén, acá tengo un chat, pueden preguntar por chat, por supuesto. Hola Boruch, me saluda por chat. Hola desde Mar del Plata también, bienvenido amigo Rubén, bienvenida Batia. Entonces, les contaba que ya casi 2400 y pico años atrás nos remontan todas las situaciones de hoy. En la Torá, los sabios determinaron 4 ayunos que tienen que ver con el primer templo de Jerusalén, con lo que se llama la primera destrucción, el primer Jubán, que tiene que ver justamente con ese periodo de la historia. Las 4 fechas que están en Zeharia, en ese famoso versículo que les voy a comentar durante estos minutos, cuando el profeta Zeharia, uno de los últimos profetas, ya en la época del segundo templo, nos dice que el ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se transformarán para la casa de Yehuda en regocijo y alegría, y para días festivos. Esta es la base de todas las palabras de hoy. Es decir, todas las fechas que están en el versículo y todas las fechas de los ayunos, más allá de que hay una increíble coincidencia con las fechas del segundo templo, que se destruyó, prácticamente faltan, Dios nos permita, faltan menos de 3 semanas, faltan 20 días para que se cumplan 1952 años de esa destrucción. Entonces, pero las fechas, los ayunos, el primer ayuno de la serie es que justamente que el ayuno, está bueno definirlo, los sabios lo instituyeron como mecanismo de replanteo, mecanismo de teshuvá, mecanismo de buscar en nuestro corazón e indagar si estamos repitiendo los errores de nuestros padres, porque nosotros no somos la generación del templo, más allá de que está escrito que cada generación que no vio el templo reconstruido es como si se hubiera destruido en su propia vida. Una famosa expresión, exclamación del Rebbe en el año 84 respecto a esto. Realmente cualquier corazón duro se partiría viendo que el Beit HaMikdash se está destruyendo. De todas maneras, los ayunos fueron establecidos por los sabios, con la matriz de la Torá y con el poder que la Torá le otorga a los sabios para que resuelvan situaciones. Entonces estos ayunos, el primero es el 10 de Tebet. ¿Por qué? Porque en el año 3336, hace 2444 años atrás, Nabucodonosor sitió Jerusalén. Ese es el primer ayuno, el sitio. Nadie entra, nadie sale. No había hecho ni un grafiti en la pared, como explica el Rebbe. No, el 10 de Tebet no había pasado nada aún. Todavía estaba la posibilidad de hacer teshuvá, de que se recompongan las cosas. Bueno, en ese periodo de año y medio, desde el 10 de Tebet del 3336 y el sitio, llegamos al año 3338, prácticamente, que es la segunda fecha, el 17 de Tamuz, ¿sí?, del año 3338, que los asirios, las tropas de Nabucodonosor, destruyen la muralla de Jerusalén. El ayuno del quinto, que es el mes de Menahem Av, que es la destrucción del primer templo, que es Tisha B'Av. Y el cuarto ayuno fue en Rosh Hashaná del año siguiente, 3339, que había quedado un gobierno independiente, habían quedado los pobres nada más en Israel, Nabucodonosor había dejado un remanente, y los mismos judíos asesinaron a Gedaliah ben Ahikam,
y volvió Nabucodonosor con un ejército y terminó de acabar con los que habían quedado, con ese remanente que sobrevivió. Es decir, que los 4 ayunos están asociados al primer templo. Bueno, cuando uno estudia la Guemará ve que hay varias situaciones con estos ayunos. Estos ayunos empezaron con la destrucción del primer templo, los sabios los instituyeron. Pero ¿qué pasó cuando se construyó el segundo templo? ¿Seguían ayunando? ¿Se suspendieron los ayunos? ¿Los ayunos retornaron cuando se destruyó el segundo templo? Bueno, la Guemará nos trae 3 situaciones. Una situación de exilio o destrucción, que por supuesto que hay que ayunar. ¿Sí? Una situación de Geulá, de redención, que no hay que ayunar, y es más, y va a ser motivo de los próximos minutos. Estos días no solo que van a perder el carácter negativo a primera vista, porque son días que son llamados Et Ratzon, momentos propicios espirituales. Son días estos de un alto contenido espiritual, solamente que están envasados en un packaging no muy lindo. ¿Sí? A veces las piedras preciosas se ponen en un trapo, en algo que no llama tanto la atención. Estos días realmente tienen un alto contenido espiritual. Cuando hablamos de ayuno solo estamos viendo la superficie, pero cuando estudiemos en los próximos minutos el interior vamos a ver que son días festivos tan o más altos que los días festivos que conocemos hasta hoy en día. Hola Rosita, hola Batia, hola Verónica, bienvenidos. En Facebook también que estoy transmitiendo. Entonces les contaba que estos son días que en una primera vista tienen esa negatividad y hay 3 periodos. Un periodo negativo donde los ayunos se hacen, un periodo positivo de redención donde ya no se hacen, y un periodo parve, neutro, cuando Israel está en paz. Porque hubo situaciones extrañas en el pueblo judío. Cuando se construyó el segundo Beit HaMikdash, si bien había Beit HaMikdash, no éramos libres. Porque en Purim, a pesar de la salvación y el posterior permiso de construcción del templo, que ya se había iniciado unos años antes, pero 3 años después del milagro de Purim, el Beit HaMikdash se inaugura en el año 3408. ¿Se hacía o no se hacía el ayuno? Había templo, pero no había Geulá, porque seguía el pueblo de Israel sometido bajo el imperio persa. Entonces, ¿se hacía el ayuno o no se hacía el ayuno? Bueno, esos son los periodos neutros de la historia, que cuando había paz no se hacía, cuando el pueblo de Israel estaba en paz no se hacía, y cuando habían dificultades sí se hacían. Porque el imperio persa cae bajo el imperio griego y los griegos caen a manos de Alejandro Magno que en su corta vida se portó muy bien con el pueblo judío. Cuando muere Alejandro Magno, todo ese Medio Oriente, ese mundo antiguo se parte en 4, y dentro de esos 4 que se parten hay 2 que conocemos mucho. Uno es Talmai, que Israel estuvo sometido bajo Talmai y Ptolomeo más de 100 años, y después otro conocido es Seleuco. Nada que ver con Alfredo, ¿sí? Esto es Seleuco, de ahí vienen los Seleucidas, que tienen que ver justamente con la época de Hanukkah. Entonces hubo periodos donde la presión de Talmai era fuerte, la presión de los persas, la presión de los Seleucidas. Entonces eran momentos que, a pesar de que había segundo templo, y sobre todo en la época de los helenistas, de los sirios que eran Seleucidas, cuando habían anulado el funcionamiento del templo, por supuesto que se ayunaba, pero hubo periodos que sí y periodos que no. Por eso la halajá dice que en periodos que son neutros se evalúa realmente si no hay guerra y si hay libertad, si hay que ayunar o no. De todas maneras, nosotros vamos a ir un poco más profundo a esta cuestión. Les decía que los días de ayuno son llamados en la Torá Et Ratzon. Et es momento, tiempo, Ratzon viene de voluntad, son momentos propicios, es decir que Hashem está abierto, son momentos de, vamos a decir, de sale, de oferta espiritual. Los cielos están abiertos para recibirnos, para recibir realmente todo lo que queremos proponer y acercarnos. Es decir, estos realmente son los ayunos. Por un lado son días que a primera vista alarman, pero otra vez, el ayuno es el mecanismo para llegar a tu interior, para la teshuvá. Muchas personas hoy no pudieron ayunar, pero el sentido del día lo cumplieron, porque era un día hoy de introspección, un día de buscar cómo revelar a Hashem en el mundo, cómo traer Mashiach, cómo hacer para que se reconstruya el templo pronto en nuestros días, como rezamos todos los días. Entonces, esto es lo interior del ayuno. El ayuno es una gran chance de conversión, realmente de despegue. Y esto tiene que ver un poco con la historia, ¿no? Porque en muchas partes de la Torá están aludidos los grandes templos de Jerusalén. Saben que es una mitzvah de la Torá construir un lugar, una casa de servicio a Hashem en el lugar que Hashem eligió,
que es por supuesto Yerushalayim, el monte del templo. Es una mitzvah positiva de la Torá. Y ya incluso en el Sefer Bereshit, en muchas ocasiones, sí, relacionado con los patriarcas o la actividad de los patriarcas, encontramos referencias al templo. Es muy común que cuando leemos la historia de Abraham, vemos que Abraham llamó al lugar donde está el Beit HaMikdash, lo llamó monte, Isaac lo llamó campo, y recién Jacob, el elegido de los patriarcas, llamó a ese lugar casa. También es muy común cuando estudiamos que Jacob tenía una compañía de excavación, hizo 3 pozos famosos, Sitná, Esek y Rehobot, que solo el tercero tiene un nombre lindo. Rehobot son amplitudes, es como un nombre de una ciudad en Israel. Sí, sabemos que esos 3 pozos son una referencia a los 3 templos. El primero tiene un nombre feo, el odio, el segundo se llama pelea, y el tercero recién es amplitud, porque es el tercer Beit HaMikdash, el definitivo. Y así lo mismo pasa con Abraham Avinu, padre querido, luz de Israel. Abraham Avinu, a veces uno pierde de vista porque se emociona con el Brit Milá, con la quedá de Isaac, con la guerra que tuvo, pero uno pierde de vista que Abraham construyó también 3 altares. ¿Y qué son esos 3 altares que construye Abraham y qué leemos al pasar? Son también referencias, símbolos y las raíces de los futuros 3 grandes templos. ¿Y qué es esto de los templos? ¿Por qué el Beit HaMikdash es algo tan central? Por supuesto les dije que es una mitzvah y eso se reproduce en nuestros corazones, en nuestro corazón. Sí, nosotros también estamos formateados como el mundo, también hay un espacio que hay un templo, sí, es el corazón, y ahí es donde ejercemos nuestro servicio a Dios, manejando el corazón, poniendo alegría en nuestras vidas, quitando y reduciendo el instinto animal, domesticándonos para cada vez ser más humanos, sí, en el buen sentido, perdiendo los instintos y cada vez siendo más divinos. Entonces, ¿qué son estos 3 altares también? ¿Por qué tanta referencia con los templos? Los 3 templos, como si fueran un proceso evolutivo, hoy como tanto se habla, la fase 1, la fase 2, la fase 3, ¿sí? Entonces, el punto es que en los 3 altares de Abraham vemos el gran secreto de los templos y el gran secreto de estos días, que otra vez, les quiero contar mucho ahora a continuación lo que dice el Rebbe sobre estas 3 semanas, que otra vez, semana 1, semana 2 y semana 3, que el Rebbe, una de las grandes cosas que dice, porque antes decían las 3 semanas, Ben Ametzarim, entre las estrecheces, ya les voy a contar. Pero volvamos a los altares de Abraham. El primer altar, el segundo y el tercero simbolizan 3 niveles. Permiso, voy a hacer un lejaim, venía tomando algo calentito, esta hora es la hora que baja la temperatura, hay que cuidar la garganta. Entonces les decía que estos 3 altares con los que nos referimos, que hizo Abraham, tiene que ver con los 3 templos y 3 niveles espirituales, 3 fases evolutivas en la historia y 3 fases en lo que es el Yudí. El primer templo, ese templo tan lindo que habla el Pirkei Avot, con los 10 milagros, con el fuego que venía desde el cielo y se juntaba con el fuego terrenal y consumía la ofrenda, y todos esos milagros que leemos en el Pirkei Avot. Un Beit HaMikdash divino, no solo porque era lindo, sino era Made in Hashem, ¿sí? Realmente toda la divinidad estaba abierta, realmente la luminosidad, una luz que llegaba hasta el exterior de Israel, las naciones se atraían para percibir y sentir por primera vez divinidad instalada de forma fija en el mundo. Ese primer Beit HaMikdash simboliza lo que se llama en la Kabbalah y el Hasidismo la tarea de los justos, los tzadikim, ¿sí? Las personas justamente que han llegado a una altitud espiritual, cualquiera de nosotros, ¿sí? Y que se mantienen en esa altitud espiritual y se mantienen en esa línea y gracias a Dios pueden mantener cierta relación o cierto estándar o estatus con Hashem. Ese es el primer Beit HaMikdash. Pero ¿qué pasa? Hashem no quiere que estemos siempre en una misma línea. Hashem a veces nos manda a la B, como en el 2011. No me quiero acordar de esos tiempos tan tristes, ¿sí? Con River, perdón por el lapsus. A veces Hashem nos manda a la B en la vida, nos manda a una segunda división, nos baja. Porque Hashem, si estamos en un lineal o estamos estatus o nuestra vida es una meseta de regularidad, no hay despegue del alma, ¿sí? Entonces necesitamos incentivos, que son estas cositas que nosotros a veces las llamamos problemas, dificultades, pianos que me caen en la cabeza. Esto existe personalmente y existe globalmente. Y a veces en la vida tenemos retrocesos, que no son retrocesos, los vemos como retrocesos,
pero en realidad son reinicios. Vieron que a veces, el otro día me andaba el teclado de la computadora en casa. Dije, me acordé de la primera gran regla del judaísmo en computación: resetealo, volvé a apagar la máquina y que se reinicie y vas a ver qué anda. Y funcionó, no tuve que hacer ningún arreglito, nada. Lo mismo nosotros, a veces Hashem quiere que nos reiniciemos, porque si no nos despegamos. Quedamos siempre en el mismo estatus espiritual, estamos llenos de fuerzas descomunales en el alma. Por eso se destruye el primer Beit HaMikdash y se construye un segundo Beit HaMikdash. Un Beit HaMikdash desde abajo, muy humano, muy terrenal. Un Beit HaMikdash realmente que no tiene levantavidrio ni aire acondicionado, como si fuera un Renault 12, ya no teníamos una Ferrari, teníamos un Renault 12. Que le faltaban las cosas fundamentales, no estaba la tabla de la ley, no estaba el maná, no estaban los Urim Betumim, el Ruach HaKodesh, las almendros. ¿Cuántas cosas faltaban en ese Beit HaMikdash, en el segundo? Es decir, no estaban los milagros que leemos en Pirkei Avot, es decir, esos 10 milagros, la columna de humo, los olores, las embarazadas, todo lo que leemos ahí. Entonces, muy terrenal, muy de abajo, como cuando nosotros tenemos que remarla en la vida y remontar la cuesta, ¿sí? Que eso tiene su parte positiva, porque realmente son los momentos que más te encontrás con vos mismo, te encontrás con la verdad de la vida, te encontrás con Hashem. Nadie quiere vivir esos momentos, pero si ya estás, tenés que descubrir qué Hashem quiere de vos y resurgir. Así resurgió el segundo templo. Entonces el primer templo, sinónimo del desarrollo humano, del desarrollo divino. El primer templo es el primer altar de Abraham y está relacionado con los tzadikim, los justos. El segundo templo, como llamamos nosotros en la jerga, en el 11, es el Baal Tshuve, el Baal Teshuvah, el retornante. Ese es el segundo templo, el que se hace de abajo. El primer altar de Abraham Rashi lo explica, ¿sí? Y dice de qué se trata. Que justamente tiene que ver con esto, es muy interesante. El segundo templo también lo cuenta que se hizo en un lugar cerquita a una localidad que se llama Ai no porque lo pisaron a alguien, así se llamaba ese lugar, que en el futuro los Yudim iban a equivocarse en la época de Yoshua, pero así todo, Abraham hizo ahí el lugar para abrir la puerta a la Teshuvá, y fue justamente que Hashem estaba esperando en la época de Yoshua que hagan Teshuvá para bendecirlos y que ganen en la guerra. Es decir, que el Rebbe resalta acá algo maravilloso, que no solo que Hashem está dispuesto a perdonar, Hashem quiere que ganes todas las batallas y limpiar a todos los enemigos. Es decir, no esa visión que tenemos acá en el mundo que Hashem es castigador, como decían los profetas del miedo. Hashem es todo benevolencia, todo bien y compasión. Hashem está esperando que le toquemos la tecla buena. Ese es el segundo templo, el templo de los Balei Teshuvá es el segundo templo. Pero ni el primero solo ni el segundo solo son la verdad. Porque el primer templo es un templo divino, un templo justamente donde la persona está estable, donde siente el calor divino, siente lo bueno del bien, ¿sí? No está puesto a prueba. El segundo templo también siente un poco el interés, uno se sienta como el rey David en un desierto, y en el desierto extrañas el agua y la Coca-Cola por ahí. Entonces, el segundo templo también sentís la necesidad divina, está el yo siempre presente. El tercer templo Rashi no lo explica, no dice nada. ¿Por qué? El Rebbe revoluciona realmente la enseñanza del tercer templo, y mucho tiene que ver con la semana que estamos viviendo, que son las 3 semanas, ¿sí? Por el tercer templo y el llamado triple templo, porque incluye el primero y el segundo. Se llama Beit HaMikdash HaShelishi VeHaMeshulash, el nombre y apellido completo. El tercer y triple Beit HaMikdash. ¿Y qué dice el Rebbe? El Rebbe se maravilla que Rashi no dice nada del tercer templo. ¿Qué representa el tercer templo? El Mesirut Nefesh, el sacrificio. Realmente vos sos Yudí y descubrís que hay una verdad en el mundo, hay una Hashem, y tu vida no es una carrera en la persecución de bienes materiales o satisfacciones o placeres mundanos o espirituales. Tu vida no está construida sobre el yo, sobre el ego, sobre el sentirme bien, sobre hacer mi mundo, mi carrera, mi senda y buscar beneficios o intereses o lo bien que me hace la cercanía a Hashem. No, el tercer nivel es el Mesirut Nefesh, es el soy judío esencialmente, soy judío y es así. Yo me conecto con Hashem esencialmente, ¿sí? Como el amor de un hijo a un padre. Es decir, esto es esencial, es una cuestión que no está regulada por variables, propiedades, índices, factores. Me debo a Hashem con todo mi corazón, con toda mi alma.
¿sí? No porque me hace bien cumplir las mitzvot y me trae brajot, o si hago una segulá me trae un beneficio. El tercer templo es la esencia del amor, de la unión con Hashem. Descubrir que tenemos una parte de Dios en nuestro interior. Bueno, esto es el tercer templo que está asociado a la tarea en el exilio del sacrificio. Porque esta generación realmente, tal vez no nos damos cuenta y nos juzgamos y nos presionamos, pero esta es una generación de héroes. Ya vimos como Moisés Rabbeinu en Belotja tuvo la posibilidad de ver hacia adelante, ver realmente al pueblo de Israel y vio nuestra generación. Y ahí sale el versículo que Moisés era el más humilde sobre la faz de la tierra, porque realmente nos había visto a nosotros. Nos había visto a nosotros que la estamos peleando en las penumbras del exilio, y así todo lo buscamos a Hashem, y nuestra alma judía nos es relevante, y lo buscamos, y nosotros no nos damos cuenta de lo batalladores que somos, y cómo nos interesa genuinamente nuestra alma. Bienvenidos de la tierra de Israel, familia Halfin, Gabriela, también Débora en Facebook, bienvenida, me alegra mucho que tan tarde en Eretz Israel, queridas alumnas, se comuniquen y estén presentes. Hashem la llene de brojes y juntos festejemos la Geule ya mismo allá en Eretz Israel. Bueno, ese tercer templo, que es el Mesirut Nefesh, es realmente la esencia del judío. Conectarnos con Hashem es lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos viviendo, y es el descubrimiento. Es descubrir las cosas, no asustarnos por el impacto, por la noticia, por lo mediático, por el humo mundano, por las campañas de difusión. Tenemos que ver que adentro de todo este cascarón hay redención. Vieron como los huevos que a veces vienen feos, cuando los compramos tienen manchitas, pero adentro hay un pollito que está emergiendo, o hay un lindo huevo frito que nos vamos a comer más tarde. ¿Sí? Guarda con el colesterol, seguro nos dice el doc. Entonces, ¿cuál es el punto? Estas semanas tenemos la posibilidad de dejar de lado la tristeza. No son 3 tristes semanas. La tristeza quedó atrás. Nosotros, de que surgió el hasidismo, y más que nunca nosotros, como dice el Rebbe, última generación del exilio y primer generación de la redención, ya tenemos que sacar el trapo sucio y ver las joyas adentro. Ya tenemos que quitar la cáscara y ver que estas son 3 altas semanas llenas de alma, llenas de justamente de fuerzas espirituales, de divinidad, que está esperando como un alfajor que está medio arrugado, pero abrís y está intacto con su capa de chocolate y dulce de leche. Marcelo, que venga Mashiach ya, me dice en Facebook. Marcelito, ¿cómo te extraño? Entonces, estas 3 semanas ya no son semanas feas. Por eso, el primer día de la semana, de estas 3, es 17. 17 en hebreo, el Rebbe lo reitera a cada instante, es Tov. El valor numérico de la palabra bien. O sea que ya el primer día nos está hablando de bien. Y las 3 semanas se refiere a 3 grandes templos. O sea que ya tenemos que empezar con un trabajo de revelación. La vida es como el nombre de Dios, todo está formateado así. Así como un yudí, el alma de un judío, estudiamos en el Tania, está formateada de acuerdo al tetragramatón, a las 4 letras del nombre divino. Así funciona todo en la existencia. La existencia y este mundo fundamentalmente y el que viene, tiene que ver con las 2 primeras letras del nombre de Dios. La yud, la más chiquitita, un puntito. La compresión, el tzimtzum, está reducidos. Después la segunda letra, la que sigue, la letra hey, la expansión. Toda la vida es compresión y expansión, como nos pasa a nosotros. A veces la vida nos cerca, nos achicamos, no nos sale una. Sí, como lo que vamos empequeñeciendo y de repente viene la expansión. Bueno, esto es el galut. El galut fue justamente un tzimtzum, una reducción. ¿Para qué? Porque esa presión de la reducción genera como propiedad física una expansión. Como la letra Yud del nombre de Dios, que es Jochma, es el tzimtzum, y la letra Ei es una letra grande con paredes y techo y es expansión. Así es en la vida. Nosotros hoy en día, como judíos de la actualidad, de la generación del Mashiach, tenemos que ver la expansión. Y es un fenómeno que tal vez no nos damos cuenta porque estamos insertos, estamos en el cuadro. Pero el judaísmo viene expandiéndose en nosotros. Estamos descubriendo todos nosotros y todo nuestro entorno cada vez más, ¿sí? La identidad judía, la espiritualidad, el valor del alma, ¿sí? Y hay cosas grandiosas. Estas semanas son semanas de oportunidades espirituales. El Rebbe mismo dice, hoy por ejemplo terminó el 17, ya estamos en el día 18. ¿Qué es 18? Jai,
vida. Ya al Rebbe le gusta mucho hablar de los días del cuarto menguante, de la segunda quincena del mes, del cuarto menguante. Nos explica cada día qué significa del 15 al 30, porque el cuarto menguante parece que fuera una distancia, una lejanía, la luna se empieza a achicar, una reducción, pero el fenómeno físico es diferente, la luna está más chica porque en realidad se está acercando al sol y cada vez está más cerca, por eso la luna es más chica. En realidad los momentos más oscuros del Galut, los más críticos, los momentos más difíciles de la vida, sí, en realidad es cuando más cerca estamos de la esencia, pero tenemos que pedirle a Hashem de no ver más oscuridad y que todo lo que nos pase sea bien visible y revelado, no tener más pruebas, pero fundamentalmente acá hay un ejercicio que tenemos que hacer de descubrir lo positivo, no quedarse en la melancolía. Las 3 semanas no las miramos más para atrás, no miramos más la destrucción, no miramos más la pérdida. Hoy tenemos que estar en función, señoras y señores, de la construcción del tercer templo. Uno se puede poner triste, hola Raquel, ¿cómo está? Uno se puede poner triste por lo que perdió, ¿sí? Y a uno le pueden venir nostalgia, como se dice en griego, el dolor del recuerdo. Entonces, uno puede sentir cosas, ¿sí? Sobre todo cuando pasan, apenas pasan, son durísimas. Pero a medida que pasa el tiempo y sabiendo que ese lugar, como cuando es una obra en construcción, sí, hay una casa vieja que se viene abajo. Y bueno, no se puede construir un edificio arriba, el edificio no se sostendría. Lo mismo pasó con el primer templo que era solo aporte divino, o el segundo templo que era solo aporte humano. ¿Sí? Es decir, las cosas funcionan cuando hay una combinación exacta entre Hashem y el pueblo de Israel. Eso es lo que se gesta, como cuando hacemos mitzvot. Entonces la tristeza de mirar para atrás, si miraríamos para atrás sería todo tristeza, todo melancolía, pero cuando tirás una casa abajo, y vieron que vienen las retroexcavadoras y hacen un pozo y cavan y empieza a salir agua y se llega hasta la napa, es porque viene un edificio de muchos pisos encima. Esto pasa con el tercer Beit HaMikdash. El Rebbe dice muy claro, como líder de la generación, como profeta de la generación, que no se mira más para atrás. Y el Rebbe sugiere, y lo hacemos hace muchos años, estudiar las leyes del templo, sobre todo como están en el libro de Maimónides, Mishneh Torah, que terminamos hoy y se empieza mañana, ¿sí? Es una buena oportunidad de estudiar o 3 capítulos por día o 1 capítulo por día, o el Sefer HaMitzvot, que es muy fácil, está en español, se puede ver hasta en las páginas web de Chabad, está que se estudia cada día, es algo muy lindo y todos los judíos nos unimos así. Y lo bueno de todo esto es que estudiamos toda la Torá, vamos a aprender todos los temas de la Torá. Mañana empieza el ciclo justamente en un día de vida, Jai. Pero lo fundamental de esto es que el Rebbe dice que hay que empezar a estudiar el templo no como recuerdo, no como algo viejo que ya pasó, sino empezar a estudiarlo porque se está por construir, tenemos que saber de qué se trata. ¿Nunca te fuiste de viaje a algún lugar y antes miraste un mapa a ver cuáles eran los lugares más importantes, los lugares que querías ver, dónde pasarla? Bueno, llegás a un lugar, no conoces nada, por lo menos tenés que tener una noción de dónde estás. Entonces, tenemos que empezar a estudiar. ¿Y de dónde sacamos esto? Cuando estudiamos el Midrash, hay un profeta que se llama Ezequiel para los amigos. A este profeta, una vez Hashem se le dirigió a él y le dijo: hola Ezequiel, ¿cómo estás? Dile a los hijos de Israel que se pongan a estudiar las leyes del templo y yo lo consideraré como si lo estarían construyendo. El profeta Ezequiel se sorprendió. Hashem, bueno, primero porque Hashem lo llama por teléfono, pero Hashem, están en Golus, están en exilio, porque había empezado el exilio de Babilonia. ¿Les voy a decir que se pongan a estudiar sobre el templo? Si fueron expulsados de su tierra, se van a sentir mal. Es como poner sal en la herida, ¿no? Te va a arder, te va a doler más todavía. Vos haceme caso, y Jesús que le dijo a Hashem, yo lo voy así, estudiando, tiene su función, las leyes del templo, y yo lo considero como si lo estuvieran construyendo, y en la práctica el hecho de que mis hijos estén fuera de su tierra o que todavía no vino la redención no significa que la obra esté paralizada. Con el estudio, porque todo fenómeno, ¿se acuerdan? Todo fenómeno físico en este mundo empieza por la Torá. Por eso la importancia de estudiar Torá, justamente, y este es un tema que vamos a ver las próximas semanas, todo primero pasa por la Torá. El estudio de la Torá realmente redime, libera, no solo personalmente, todos necesitamos vitaminas espirituales. Sí, lo único liberador que tenemos en este mundo que puede hacernos superar y trascender toda esta barrera física, el Yetzer Hará, los problemas, las dificultades, es la Torá. La Torá es un brebaje de vida. Por eso, vieron que el día anterior a Pesaj se hace un sium
se culmina un tratado de Torá para que traiga alegría y se suspenda el ayuno. Es muy interesante eso. Antes de Pesach suspendemos un ayuno y hoy pasó ese fenómeno y es para hablarlo otro día. Por ahí lo hablamos el lunes, el tema de la suspensión de los ayunos, que es una señal de Mashiach, porque el calendario está lleno de ayunos que se suspendieron y que por ahí hoy no se conocen, pero había 3 ayunos en el mes de Heshvan, 3 ayunos en el mes de Iyar, que la gente ni los conoce, pero existían. Pero el punto es que antes de Pesach se hace un ayuno y se suspende porque se finaliza un tratado de estudio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la Torá produce fiesta, liberación, y el ayuno, ¡pum!, desaparece. ¿Qué impuso el Rebbe y resolvió? En los días de Menachem también se culminan tratados talmúdicos. ¿Por qué? Porque la manera de traer una redención personal y a todo el pueblo judío y a la humanidad, que definitivamente se revele a Hashem en el mundo, es por medio del estudio de la Torá. Así como antes de Pesach se estudia algo y se finaliza, también en estos días hay que estudiar más. Y por eso estudiamos las leyes del templo. ¿Sí? El Hot Beta Bejirá se llama en Maimónides, está en español. Pueden visitar bienemashiach.com, están traducidas al español, pasé una visita ahí. Y estudiar las leyes del templo, que estos días son muy importantes. Y no estudiarlas como historia antigua, esto teníamos, qué esplendor, sino con la alegría de que esto ya viene y no es una utopía, es una profecía y es nuestra generación y es todo el camino desde el Baal Shem Tov hasta acá, la revelación del hasidismo, la Torá del hasidismo, que es un anticipo de lo que es la revelación final de la Torá, todo el conocimiento divino. Acá tengo preguntas. El pueblo judío ya hizo demasiados ayunos en la Shoah. Es verdad, Rubén. El 10 de Tebet, vos sabés que Israel declaró que es el día del Kadish global, de la gente que no sabemos qué día perdió su vida en la Shoah, y es un día de ayuno, y en Israel se lo asocia también a esto. Ya ayunamos mucho, Rubén, es verdad esto. Es decir, que cambió mucho y es un tema, el tema de los ayunos, salvo Yom Kippur, que es de la Torá, que ahí no es un tema de aflicción, sino porque somos almas, ese día somos ángeles y los ángeles no comen como los humanos. Pero de todas maneras estos ayunos, hay una cuestión que me gustaría ampliarla en las próximas clases, dedicar temas sobre la anulación de los ayunos, como el Rebbe habló durante 3 semanas en 1984 sobre la desaparición, ¿sí?, de ciertos ayunos y nadie dijo nada, no hubo ningún sabio que protestó porque el pueblo de Israel dejó de cumplirlos. Y hoy la verdad que llamaba mucho la atención la carta de ciertos sabios y rabinos que para proteger a la gente justamente concedían no ayunar, sobre todo porque la gente está muy quieta, muy sedentaria y esto es muy dañino para la salud, además del daño psíquico de los encierros. Es decir, por eso la gran mayoría de los rabinos promovió que la gente se cuide y se alimente bien y mantenga bien su fuerza, su sistema inmunológico. Pero lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que ser, justamente somos la generación de la Geulá, de la redención, y tenemos que tener fortaleza y alegría. Alegría. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estudiaba en Israel, cuando Rebbe empezó a revelar todo este tipo de cosas, los anuncios de la redención, y venían estas semanas, y en medio de esa semana estaba el aniversario del Arizal, y había mucha gente que todavía no estaba empapada de toda esta llegada de la redención, que hoy hablan todas las comunidades judías, y todos los rabinos del mundo hablan de Mashiach hoy en día, y han aceptado esta profecía, y saben que ya viene. Y me acuerdo que nosotros éramos estudiantes, y nos pusimos a cantar, y nos vinieron a retar porque estábamos cantando en las 3 semanas. Pero estábamos cantando justamente porque descubríamos el trasfondo de todo esto. Es decir, descubríamos cómo el Beit HaMikdash está emergiendo, cómo están pasando cosas todos los días. Yo creo que el lunes les hablé de cosas que pasaban en Irán y estos días pasaron de nuevo cosas. La mano divina, increíble, bendiciendo a Israel. Y realmente uno tiene que tener en cuenta, estos son días especiales, perder los miedos, justamente saber que hay un Hashem y todo es absolutamente para bien. Hashem está esperando nuestro clamor. Hoy leía con unos amigos una sijá del Rebbe del 18 de Tamuz, de este gran año del anuncio de la redención, 5751, donde el Rebbe dice que ya están los bustones lustrados, las ropas lustradas, el cuerpo lustrado, el alma lustrada, y tiene que emerger de nuestro interior un clamor. ¿Hasta cuándo, Hashem? Realmente, ¿vieron como cuando hay una piedra en el zapato y uno se queja? ¡Ay, ay, ay! Bueno, el galut nos tiene que molestar, todos los días tenemos que gritar, tiene que ser una molestia, hasta que todos unidos
realmente nos mancomunemos en un grito, en un clamor ¿cómo se llama? Que venga la redención, que de una vez por todas se revele la presencia de Hashem en el mundo. Me escribe otra vez Rubén desde Mar de Plata, La Feliz, el mejor nombre para estas 3 semanas, ¿sí? La Feliz. Que Hashem se haga cargo de su parte del pacto. Muy bien Rubén, así habla un judío. Hay que reclamarle a Hashem, como estudiamos, así explica el Hafetz Haim, un gran sabio del siglo XX, ¿sí? Siglo XIX, parte del XX, que uno tiene que reclamarle a Hashem la redención como el empleado al jefe, como el obrero a la patronal. Así tenemos que reclamar la redención y Hashem tiene que realmente abonarla en efectivo y ya mismo. Y ahí y con todos los cargos retroactivos, vacaciones y aguinaldos para el pueblo judío. El pueblo judío no tiene por qué más sufrir, ningún judío del mundo tiene que sufrir más. Tiene que ser solo alegría de acá en adelante. Y la manera, como dice el versículo de Yeshayahu, Ki betzimcha tetzeu, con alegría vamos a salir. La alegría irrumpe las barreras. Y como todos saben, en el Shulchan Aruch dice, desde que empieza Ab, se disminuye la alegría. Pero cuando nosotros estudiamos el Shulchan Aruch, lo estudiamos con el agregadito, con el limón, ¿sí? Y el azúcar del hasidismo. Cuando empieza el mes de Av, cuando empiezan estas semanas, disminuimos la mala onda con alegría. Por eso debemos alegrarnos. No tengan miedo. Alégrense, no están pecando por alegrarse. Parece que tendríamos que pedir permiso a veces por estar alegres y contentos. Hay que dar espacio a la alegría, hay que dar espacio al baile, a cantar, realmente a estudiar Torah y realmente descubrir el maravilloso mensaje. Como Hashem te manda WhatsApp, tenés lleno de WhatsApp de Hashem en la Torah. Esos son los WhatsApp que hay que mirar. Realmente, como Hashem nos llena de mensajes alentadores, como el hasidismo reveló información que casi todas las generaciones de la historia no la tuvieron y nosotros tenemos un tesoro inimaginable que nos habla del alma y de lo que está pasando. La Torá del Hasidismo realmente tan mencionada por el Mashiach en ese encuentro celestial con el Baal Shem Tov, que esa Torá se tiene que expandir y llegar a todos los confines del mundo y ahí va a venir el Mashiach y ya está viniendo, me queda menos de un minuto. Quiero saludarlos a todos, agradecerles por participar y vernos de nuevo el lunes. Con la ayuda de Hashem también agradecerles a los que están participando del libro, está por salir un libro nuevo de Sat Hashem, y me gustaría que el que pueda participar con una dedicatoria. Gracias a los que participaron y a los que participan de corazón. Es un libro de todo de Mashiach, es el 4º libro. También los que participan me gustaría en algún momento hacerles llegar alguno de los libros anteriores de regalo para que puedan estudiar más de Mashiach y Geulá de todo corazón. El Rebbe dice, el camino directo para la redención es el estudio de la Torá sobre el tema de Mashiach y redención. Eso es lo que alienta al espíritu. El Rebbe dice que el aliento del espíritu en esta época es a través de justamente la noticia de la redención. Eso es el pum para arriba de ahora. Y tenemos que realmente liberarnos, salir adelante, que iluminen e irradien nuestras almas, que estén todos con salud, con vida eterna, en almas sanas en cuerpos sanos. Realmente que haya bendiciones para todos. Lejaim, Eliau querido, que sea realmente con fuerza. Hasta la próxima.